Bueno, soy su economista favorito y el día de hoy vamos a analizar cómo Petro en Colombia podría destruir su nación, ¿sí? Primero vamos con el tema de la salud. La Cámara de Representantes de Colombia aprobó el jueves un segundo debate de reforma a la salud impulsada por el gobierno del presidente Petro, ¿sí? Con 90 votos a favor. Pero ¿qué es lo que se dice? Que esto está en medio de críticas por la falta de aval fiscal. ¿Qué significa el aval fiscal? O sea, el financiamiento real, o sea, los ingresos y gastos que tiene el Estado para poder hacer esto realidad, ¿sí? Porque si no, se va a transformar en populismo generalizado, que lo único que va a dejar es una deuda gigantesca, que en el corto plazo podría haber medicinas, pero que después de unos años va a haber cero. Y la eliminación de la meritocracia en la designación de gerentes hospitalarios. Si esos gerentes hospitalarios se los escoge de manera política, causará mayores problemas en el sistema de salud de los que ya están realizados. Pero a pesar de las críticas, Gustavo Petro agradece libremente el esfuerzo por cumplir estas labores, ¿sí? Y aprobar estas leyes. Si analizamos de manera técnica los detalles de Gustavo Petro, podemos ver que en eficiencia financiera su propuesta de salud es altísimamente riesgosa. Quitar el rol financiero a las EPS podría eliminar incentivos de eficiencia y control de gasto. El Estado puede ser más lento y burocrático. Vamos para acá, control de corrupción. Aquí le puse de manera positiva, pero recordando esto, centralizar el dinero en ADRES puede reducir fugas si se gestiona con transparencia, pero también puede concentrar el riesgo de corrupción. Entonces, supongamos que en el gobierno de Gustavo Petro la centralización de ADRES es un éxito y hay cero corrupción, esto sería positivo. Pero decir que Colombia es un país con cero corrupción es mentirnos a nosotros mismos. Por lo tanto, esto lo cambiaríamos a medio riesgoso. Vámonos para acá. Reducción de intermediación. La intermediación para Gustavo Petro genera mayores costos. Los mayores costos generan que las medicinas sean más costosas. Entonces, menos actores financieros puede simplificar el flujo del dinero, pero requiere alta capacidad estatal. Entonces, ¿de qué me sirve eliminar los intermediarios si a la final voy a tener que utilizar mayor capacidad del Estado que de la misma forma van a incrementar esos costos quitando los costos de los intermediarios? O sea, no va a servir de mucho. Impacto operativo, negativo a corto plazo. La EPS hoy tienen infraestructura operativa, call centers, redes de clínicas tecnológicas, etc. Perder eso sin un plan claro puede causar caos operativo. Entonces, el gobierno de Colombia no tiene estas cosas, ¿sí? Y si las expropia sería una catástrofe aún peor. Cobertura y equidad. Si el modelo se enfoca en salud preventiva y atención primaria cercana, puede mejorar el acceso en zonas pobres y rurales. Como les dije, si él quiere hacer esto, pero para ayudar a la parte de la población que es más económicamente inestable, con recursos escasos, sería un buen punto a favor. Pero lamentablemente él lo quiere hacer de manera general. Será un populismo generalizado, que como repito, en el corto plazo podrían tener algunos pequeños beneficios, pero que eso no podrá ser sostenible en el tiempo. Podemos ver las reservas internacionales, cómo se han incrementado. Aquí hay algo que hay que tener en consideración. Si Gustavo Petro planea que todo el sistema de salud sea estatal, va a tener que utilizar una gran cantidad de recursos económicos. Y eso va a generar que las reservas internacionales se agoten de manera rápida, provocando un colapso en el sistema financiero de Colombia.
Hablemos sobre el empleo. Miles de personas han marchado en la víspera en Bogotá y otras ciudades para respaldar las reformas de Gustavo Petro, ¿sí? La jornada fue convocada por el propio presidente Petro, o sea, Petro se fue a protestar, el propio presidente, que buscará validar estas reformas por la vía de la consulta popular. Pero ¿qué dicen los expertos sobre las políticas de Petro en este tema del empleo? Por ejemplo, tenemos un crítico llamado Angie González, docente investigadora de la Universidad del Externado en Bogotá y experta en comunicación política. Dijo que era una reforma que básicamente lo que quería era tratar de disminuir la jornada laboral para que se pudiera aumentar las horas extra. También incluía aumentar el ingreso por el sueldo. Era una reforma muy pensada para favorecer a los empleados. La mayor crítica que se le hacía desde distintos sectores es que era una reforma que no estaba pensada para resolver el gran problema que tiene el país, la informalidad. ¿Y por qué nace esta crítica de alguien especialista en estos temas? Los vamos a ver a continuación. Primero, ¿qué dice Gustavo Petro en sus políticas que quiere cambiar? Quiere incrementar las horas de recargo nocturno. Está de acuerdo con que se pague el recargo nocturno desde las 6 p.m. En otras palabras, quiere incrementar el precio de las horas extra por trabajador, ¿sí? Que ya sean desde las 6 p.m., porque me parece que era después de las 9 p.m. Ahora lo quiere atrasar un poquito más, o sea, que comience más temprano. Esto obviamente va a causar mayores costos para las empresas, ¿sí? Y lamentablemente en Colombia no existe la cultura de los trabajos por hora generalizados como existe en Estados Unidos. En Estados Unidos sí te pagan horas extras, bastantes horas extras, pero cuando no hay mucho trabajo, no te pagan nada porque no te llaman a trabajar. Entonces eso ahorra a la empresa para darte ese trabajo cuando haya demasiada demanda. En cambio en Colombia eso casi no existe, por lo tanto esto lo único que va a hacer es generar más conflictos, más costo total para las empresas. Vamos para acá. Mayor recargo por trabajador en domingos y festivos. ¿Está de acuerdo con que el trabajo realizado en domingos y días festivos sea remunerado con el doble del salario de un día ordinario? Obviamente, si tú vas a cargar un extra adicional al trabajador en días feriados, ¿cuántos feriados son? Porque si tú metes demasiados feriados con tantas horas extras, con bonos, va a ser una carga para el empresario. El costo total se va a aumentar de manera desproporcional y no les van a quedar de otra que despedir empleados, ¿sí? A lo máximo podrían tener 3 días festivos importantísimos, que sería Año Nuevo, Navidad y uno más que ustedes consideren. Pero sobrepasar ese límite generaría un incremento del coste total que ni siquiera podría inclusive ser competitivo con otras empresas. Mayor indemnización por un despido. ¿Está de acuerdo con que cuando una persona con contrato laboral a término indefinido sea despedida sin justa causa, reciba una indemnización de 45 días de salario por el primer año trabajado y 45 días más por cada año adicional o fracción? Bueno, Petro está cometiendo otro error fatal, ¿sí? ¿Cómo se mide si una persona ha sido despedida sin justa causa? ¿Cómo se mide eso? ¿Sí? Entonces va a haber muchos juicios, muchas contracciones ahí. Entonces lo único que va a hacer es a seguir incrementando el riesgo de contratar a un trabajador. El contrato de aprendizaje como contrato laboral, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que quiere? Que todas las personas que vayan como pasantes, como solo para obtener algo de experiencia, que ganen lo mismo que aquellos que sí lo tienen. Esto obviamente también es otro error. ¿Por qué? Porque eso hace flexibilidad al empresario para poder cubrir esos costos, ¿sí? De los que no cuenta. Entonces, si tú le metes a todos en el mismo techo, en otras palabras, no estarías dando esa ventaja, ¿sí? De generar oportunidades laborales para que ganen experiencia personas que están en etapa de aprendizaje, porque le va a ser muy costoso al empleador y va a decir, ¿para qué? Contrato de trabajo a término indefinido. ¿Está
usted de acuerdo con que el sector privado, para los trabajadores oficiales, el contrato en término indefinido sea la regla general de la contratación laboral y que los demás contratos solo puedan celebrarse para entender necesidades temporales, o sea, por un máximo de 2 años y convirtiéndose en indefinidos si la labor continúa? O sea, ¿qué define que sea un contrato definido o no? Eso lo definen las dos partes, ¿sí? Cuando el Estado se pone en el medio, lo único que va a generar es distorsiones en el mercado de empleo. Más límites a la tercerización. ¿Está de acuerdo con que se prohíba a las empresas subcontratar, tercerizar o delegar las actividades que hace parte de su objeto social o de su actividad económica principal o son permanentes y que éstas deban ser realizadas por personas contratadas directamente por la empresa? Es que no siempre todas las personas pueden hacer el trabajo de todos. Por eso se llama división de trabajo. La división de trabajo hace que seas más productivo y que veas más oportunidades en la subcontratación. Entonces, estás destruyendo la división de trabajo. Estás pensando que cada trabajador puede hacer un multitasking. Multitasking significa muchas actividades, es experto en muchas cosas y eso no es así. Mayor protección a quien trabajó como terciario debiendo ser empleado directo. ¿Está de acuerdo con que se prohíbe el uso de empresas de servicios temporales para atender necesidades permanentes? Y que de llegar a... Pero ¿quién decide que son necesidades permanentes? Desde la poltrona, el Estado va a decidir y va a tomar la decisión de cada una de las acciones permanentes, supuestamente. Es demasiado esfuerzo, demasiado conflicto, demasiada burocracia, demasiado despilfarro y no va a generar nada bien. Presunción de despidos por discriminación. ¿Está usted de acuerdo con que cuando una persona sea despedida o sufre una afectación en su empleo por razones de raza, sexo, género, orientación sexual, religión? Bueno, esto me parece algo correcto, sí, hay que defender la no discriminación y no hay nada de malo en esto, ¿no? Solo negociar con sindicatos. ¿Está usted de acuerdo con que la negociación colectiva de condiciones de trabajo y empleo se realiza únicamente con organizaciones sindicales legalmente constituidas en las empresas o sectores donde existan? Me parece un error. La libertad de contratación, sí, de competencia de contratación, trabajo por horas, trabajo por no por horas, trabajo por cumplimiento de metas, de objetivos, sí, trabajo por temporadas y cosas así. Eso, si es más flexible, es mucho mejor. En cambio, cuando le das todos los sindicatos, el poder a todos los sindicatos, estaríamos diciendo que el populismo se va a centrar en ellos. Y los sindicatos lo único que van a hablar es a favor del trabajador sin pensar en las repercusiones del costo total que puede tener contra los empleadores. Reconocimiento de relación laboral en uso indebido de contratos de prestación de servicios. ¿Está de acuerdo con que cuando una persona sea contratada mediante contratos de prestación de servicios u otras formas no laborales para realizar labores subordinadas y o funciones públicas permanentes, se reconozca su relación laboral con todos sus derechos y que si es despedida tenga derecho a volver a su empleo sin interrupción o recibir una indemnización cuando no pueda continuar? Pero es que está abarcando demasiadas cosas. Lo único que va a generar es mayor incluso persecución a los empresarios, ¿sí? Estas medidas tan complicadas, ¿sí?, tan distintivas, lo único que va a hacer es mayor polémica a las empresas. Las empresas van a tener miedo de seguir contratando trabajadores, pedir ayuda a alguien. O sea, esto va a ser una sangre laboral, una sangre de empleados brutal. 11. Contrato agropecuario. ¿Está de acuerdo con la creación de un contrato laboral especial para las actividades agropecuarias no industriales que garantice el pago de una jornada agropecuario no inferior al salario mínimo dirigido diario legal vigente, incluyendo todas las prestaciones sociales y que no implique la contratación por horas? La contratación por horas facilita la contratación. O sea, no siempre se necesita una empresa que trabaje las 8 horas de lunes a viernes. A veces las empresas solo necesitan unas pequeñas horas y hay gente que necesita esos trabajos y lo puede hacer perfectamente. Es como algo extra, o alguien desempleado dice, bueno, yo lo escojo. Entonces, quitar horas por contratación es algo negativo para el empleador.
es algo negativo para quien busca trabajo. Mejorar su salario digno de las personas que trabajan en los contratos agropecuarios, eso sí es algo bueno. Incremento anual de la mesada pensional. ¿Está de acuerdo con que los incrementos de las mesadas pensionales se hagan cada año conforme al aumento del salario mínimo? Otra vez comete un error. Comete un error de no entender la restricción presupuestaria. ¿Cuánto me ingresa y cuánto me sale de un negocio? ¿Sí? Si mis pasivos se van incrementando mayor que mis activos, mi empresa está en un gran peligro. ¿Sí? Mi patrimonio va a ir cayendo. Entonces, mis costos fijos más mis costes variables, si se aumentan de una manera que no va en proporción a mis ingresos, la empresa quiebra. Entonces, este aumento del salario mínimo, de las pensiones, va a aumentar el costo total de las empresas. Si lo multiplicas por cada empleador, serían algunos millones de dólares. ¿Sí? Eso repercute en la competencia y destruiría mucho empleo local. Hasta el momento, si analizamos las medidas, el recargo nocturno desde las 6 p.m. es un incremento del 8,95% en costos laborales. Recargo del 100% por trabajo en domingos y feriados, hasta un 100%. Y bueno, si sumamos todo esto, y haciendo un ejemplo general, repito, general, las propuestas de Gustavo Petro significan costos laborales gigantescos. Se alcanza un aproximado del 10% por empleado. Estas medidas, y si una empresa tiene 10 empleados, son 100% de incremento. Por ejemplo, si aproximadamente se incrementa 1.600 anuales por trabajador, por 10 trabajadores son 16.000 de coste total que la empresa debe tener. O sea, si no recibe en sus ingresos este aumento, va a tener que despedir trabajadores, lamentablemente. ¿Por qué? Porque a diferencia de Estados Unidos, que ellos tienen una cultura en la cual cuando no hay muchos ingresos, la empresa no te llama, porque obviamente tienes una base, un límite en la que te dice, mira, yo te voy a pagar esto a pesar que me vaya mal. Entonces la empresa se tiene que adaptar a eso, tiene que tener reservas internacionales, por así decirlo, o ahorro de su empresa para poder dar al trabajador en tiempos de crisis. Pero cuando hay tiempos de crisis ya no se le paga todo, se le paga una mínima, ¿sí? Y cuando hay mucho trabajo, el empleador viene, trabaja, incluso hace horas extra y se gana cada centavo de manera productiva. Entonces, esa cultura no existe en Colombia, por lo tanto, va a destruir empleos masivos. Si analizamos el PIB per cápita a precios constantes, tomando el año base del 2015, desde que Gustavo Petro llega al poder, ha decaído el PIB per cápita, ¿sí? Tenemos una ligera caída. ¿Hay que echarle la culpa todo al Petro en esta parte? No, porque recién comienza, ¿sí? Pero, si analizamos el Producto Interno Bruto, tasa de crecimiento en volumen 2019 a 2024, obviamente en la pandemia fue malo, ¿sí? El primero, segundo, tercer y cuarto trimestre, pésimos, obviamente la pandemia. Después, para el año 2021, se recupera. Gustavo Petro llega al poder por aquí aproximadamente y comienza a caer el PIB. Después Gustavo Petro en el 2023 hunde más el PIB y para el 2024 solo tiene una pequeña, pero pequeña mejora. En conclusión, si Gustavo Petro quiere seguir impulsando estas medidas, va a perjudicar el empleo, va a perjudicar la producción, va a perjudicar la inversión, incrementarán los costos totales, reducirán la competencia local, aumentarán las importaciones, se reducirán empleos y masivamente esto no será factible en el largo plazo. Muy probablemente en el corto plazo haya gente que se beneficie de estas medidas, tanto en la salud como en el trabajador. Pero la suma de estas acciones en el largo plazo contarán con una masa de burocracia, masa de no entender qué es lo que está pasando en el mercado, despidos masivos, juicios contra empresarios, persecución
que lo único que hará es destruir el libre mercado. Sí, como les repito, en Estados Unidos hay una base para pagar al trabajador cuando no hay mucho empleo y no trabajan en esas épocas y no ganan ya tanto. Pero cuando hay bastante empleo se los llaman y ganan hartísimo, ganan mucho dinero. Y esa cultura no existe en Colombia. Entonces va a destruir, repito, destruir el coste total, por así decirlo, ¿no? Nos vemos en otra aventura, muchachos.